La República Bizantina, pueblo y poder en Nueva Roma. El gobernante de aquel país no es permanente. Cuando ocurren desastres fruto de fenómenos inusuales, lo reemplazan sin contemplación. Instalan a un hombre virtuoso como rey y se deshacen del viejo, quien no se atreve a mostrar resentimiento. Descripción china del Imperio Romano en el Wei Lue, escrito entre los años 239 y 265 después de Cristo. Cuando pensamos en el gobierno del Imperio Romano, es inevitable imaginar a los emperadores como algunos de los hombres más poderosos del planeta en su tiempo. La oficina imperial nos suena a absolutismo, poder ilimitado y autocracia divina. Recordamos las decisiones más excéntricas de ciertos gobernantes e incluso su ascenso a deidades importantes del panteón romano. En el periodo bizantino esta visión se agudiza, pues resulta difícil pasar por alto las coronas y vestimentas preciosas que adornaban a los augustos de los siglos posteriores, ornamentos que inevitablemente asociamos con los reyes de Occidente, quienes gobernaban bajo la noción del derecho divino, la sangre azul y la tradición germánica. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que esa visión moderna del gobierno romano dista mucho de su realidad práctica en cualquier momento de su historia? En este video, producto de lo más reciente en estudios bizantinos y apoyado en la excelente investigación del bizantinista más importante de nuestro tiempo, Anthony Kaldellis, exploraremos a profundidad las mecánicas de poder que hacían de Bizancio una monarquía republicana en toda regla. Al contrario de la creencia popular, el Imperio Romano fue un estado que siempre despreció la tiranía, que abogaba por el bien común como pilar principal de su gobierno y que mantuvo sus tradiciones republicanas no solo en papel, sino en la práctica y en la vida diaria del pueblo más politizado de la antigüedad y la Edad Media. Para entender cómo es que el Imperio Romano continuó siendo una república durante el resto de su existencia, debemos retroceder a los orígenes del pensamiento político romano, específicamente a una palabra que lo cambió todo: res publica. En el siglo I a.C., Cicerón definió la república como la cosa del pueblo, res populi o res romana. Pero aclaró que el pueblo no era cualquier multitud reunida, sino una comunidad unida por un acuerdo sobre la justicia y el bien común. En otras palabras, la república no dependía de si había un rey, un senado o una asamblea, ni se refería a un tipo de gobierno como lo entendemos hoy. Era una asociación moral y política, una comunidad de ciudadanos que compartían un propósito común. Cicerón también explicó que existían tres formas legítimas de gobierno: la monarquía, donde manda uno; la aristocracia, donde gobiernan los mejores; y la democracia, donde decide el pueblo, y que la forma ideal de gobierno era una mezcla de las tres, una república mixta, donde el poder se equilibraba entre el gobernante, la élite y el pueblo. Esta ideología representaba el pensamiento político de generaciones de romanos, y no desapareció con Augusto ni con ninguno de sus sucesores, quienes sabían que no eran monarcas que gobernaban por sí mismos, que debían su poder al pueblo y que estaban obligados a mantener el equilibrio entre este y la aristocracia. A lo largo de la historia romana clásica podemos observar un sinnúmero de ejemplos de emperadores nombrados por el Senado, aclamados por el pueblo y elevados por el ejército. De la misma forma, podemos ver cómo al perder su popularidad, esos mismos estamentos que los habían legitimado les daban la espalda en favor de un candidato más digno o querido. Cuando el Imperio Romano se transformó, su capital pasó a ser Constantinopla y el centro de poder se movió a Oriente. Pero la antigua idea de la república y sus mecanismos no desaparecieron, se adaptaron. Como expliqué en mi video anterior, los bizantinos nunca dejaron de llamarse a sí mismos romanos, ni de ver a Rumanía, su estado, como la misma república romana que perduraba desde la antigüedad. Incluso con emperadores, creían que el poder no pertenecía al monarca, sino al pueblo romano, la politeia ton Romeon, el cuerpo político compuesto por el Senado, el ejército y el pueblo. Pero, ¿a qué se referían exactamente estas instituciones? Este concepto no designaba una forma de gobierno, sino el conjunto del pueblo romano en sí, la sociedad viva, participando en comunidad. Era el pilar fundamental sobre el cual se formaba la res romana, equivalente antiguo a lo que hoy conocemos como Estado. Como mencioné en videos anteriores, especialmente en el dedicado a Heraclio, en Oriente también se vivió un proceso profundo de romanización, que, si bien no reemplazó al más prestigioso idioma griego, sí lo colonizó.
transformando palabras preexistentes y cargándolas con significados romanos. Este fue el caso de la palabra politeia, que en la Grecia prerromana hacía referencia únicamente al gobierno de una ciudad. Bajo Roma, en cambio, se convirtió en la traducción directa del concepto de república. Lo sabemos porque los autores políticos e historiadores de Bizancio la definían exactamente igual que como Cicerón había definido la república siglos antes. Además, en las leyes promulgadas por el emperador Justiniano, redactadas tanto en latín como en griego, ambos términos aparecen de forma intercambiable para designar al colectivo de la sociedad romana. La Basileia, o Imperium en latín, hacía referencia a la forma de gobierno de los romanos, la oficina imperial encargada del poder ejecutivo y de la administración de la politeia en nombre del pueblo romano. Ideológicamente para los romanos, la Basileia no precedía a la politeia. Los emperadores no gobernaban por sí mismos como los reyes bárbaros, sino que su inmenso poder procedía del consentimiento continuo de los miembros de la politeia. La noción de que la base de la autoridad imperial era una ley promulgada por el pueblo, a través de la cual ésta le transfería su imperium y su potestad, se conocía como lex regia. La lex regia pasó a la tradición griega en una definición preservada en la Basílica, el gran compendio legal derivado del Corpus Iuris Civilis de Justiniano, y dice: Basilevs estiotocratos toarquim paratudimu labon. El Basilevs es aquel que recibe del pueblo la autoridad para gobernar. Desde Augusto hasta los paleólogos, los emperadores definieron su papel como el de servir a la politeia de los romanos, cuyo consentimiento fundamentaba su autoridad. El pueblo era la fuente última de legitimidad, y los emperadores lo sabían, por ello eran tan marcadamente populistas. Aquí algunos ejemplos en distintos siglos. Augusto decía: el Senado y el pueblo restauraron la libertad. Desde entonces superé a todos en autoridad, pero no tuve más poder que mis colegas en el cargo. En la época de Traiano, Plinio le afirma ante el Senado: el pueblo romano te eligió para nosotros. Antonino Pío declaraba que el imperium que ejercía le fue transmitido ex consensu populi et senatus. Justiniano, por su parte, dijo que la autoridad del emperador se basa en la delegación de poder por parte del pueblo romano. Incluso Basilio II, a quien se suele retratar como autocrático, afirmaba en sus cartas y decretos que su deber era servir a la politeia de los romanos, no gobernarla como si fuera propiedad suya. A finales del imperio, Manuel II sostuvo que la autoridad del emperador era legítima solo mientras fuera aceptada por el pueblo y que la tiranía comenzaba cuando dejaba de actuar por el bien común. Constantino XI, el último emperador romano, respondió al sultán otomano: no tengo derecho a entregarte la ciudad ni tampoco a ninguno de sus habitantes. Por decisión colectiva, todos moriremos voluntariamente y no intentaremos salvar nuestras vidas. Cicerón habría reconocido aquí el consensus universorum. Es importante mencionar que no todos los emperadores estaban satisfechos con estas condiciones a las que debían someterse. De hecho, muchos intentaron consolidarse como reyes en pleno derecho. Diocleciano, por ejemplo, tras la crisis del siglo III, buscó reforzar la imagen del emperador y comenzó a presentarse como Dominus, Señor. Introdujo una diadema imperial más elaborada, precursora de las coronas bizantinas, e incluso trató de hacerse ver como un dios en la tierra. Constantino continuó esta tendencia, pero debido al ascenso del cristianismo, transformó el discurso. Ya no el Dios en la tierra, sino el representante de Dios en la tierra, una designación simbólica que perduró hasta el final del imperio. A este periodo lo conocemos como dominato, pero esta designación puede ser engañosa. En la práctica, poco cambió. La mayoría de las novedades fueron simbólicas, era propaganda, y el pueblo romano era plenamente consciente de ello. Nunca se creyeron del todo los relatos sobre la divinidad del emperador, a diferencia de muchos historiadores modernos que lo tomaron literalmente. Además, si los bizantinos eran tan ortodoxos como suele afirmarse, ¿cómo es posible que no solo criticaran a sus emperadores con tanta virulencia y frecuencia, sino que cantaran canciones ofensivas contra ellos en público, conspiraran abiertamente, se rebelaran y hasta mataran o cegaran a los gobernantes, sin recordar a Dios ni a los preceptos cristianos en tales momentos? La respuesta es simple. Para los romanos, el emperador no era dueño del Estado,
y su permanencia en el trono dependía por completo del consenso constante de la politeia. Por eso su posición era tan frágil a pesar de tanto poder que concentraba. El Senado, o Sincletos en griego, no era un órgano legislativo soberano ni un poder autónomo como lo imaginamos hoy en día con sus equivalentes modernos, sino que era una parte del conjunto de la politeia, el cuerpo político de la res pública romana. Los dos senados imperiales radicaban uno en la misma ciudad de Roma y el otro en Constantinopla. Mientras el primero fue reduciendo su influencia a nivel imperial desde antes de la caída de la mitad occidental, el Senado Oriental continuó teniendo un papel muy relevante hasta la Cuarta Cruzada y de menor importancia, pero aún importante, hasta la caída final de Constantinopla. Esto sin mencionar que cada ciudad romana también contaba con sus propios senados municipales, que actuaban en representación de la localidad ante el emperador y el conjunto de la politeia. La función principal del Senado durante el medievo era ratificar y legitimar decisiones importantes en representación de la sociedad civil, especialmente en la entronación de un nuevo emperador. Se calcula que al menos el 60% de los emperadores romanos medievales fueron elegidos por el Senado romano, y esto basándonos únicamente en los textos de la patrología griega, el Corpus Fontium Scriptorium Byzantinae y el Corpus Fontium Historia Byzantinae. Esto demuestra el inmenso poder del Senado romano y su continua actividad durante la Edad Media. Cuando los emperadores usurpadores pretendían acceder al poder por la vía militar, tal como lo fue en la Roma clásica, estos lo hacían reclutando senadores romanos, nombrando nuevos senadores y ejecutando a los disidentes o bien coaccionándolos y convenciéndolos, ya fuera por la fuerza o por medios pacíficos, para luego marchar directamente a la capital y someter al Senado romano por completo a su control. Esto también se observa en revueltas regionales. Un emperador romano usurpador basaba su legitimidad en los senados locales, y desde esa plataforma intentaba extender su dominio a los senados vecinos, con el objetivo final de instaurarlo en la propia capital romana. Por ejemplo, cuando Miguel Comnenos Ducas estableció su imperio de Épiro tras la Cuarta Cruzada, no solo fundamentó su pretensión en el apoyo de senadores romanos refugiados de Constantinopla que llegaron a Arta, como atestigua Demetrios Comatenos, sino también en el nombramiento de emperador romano por parte de senadores locales del parlamento urbano o regional. De igual manera, Theodoros Lascaris fue nombrado emperador en Nicea por senadores refugiados y por el senado local, reproduciendo el mismo mecanismo republicano. Pero, ¿quiénes eran estos senadores? Este es un tema del que nunca se habla. ¿Cómo se elegían y cuáles fueron algunos de los momentos clave donde intervinieron? El Senado Oriental estaba formado por quienes ocupaban ciertos cargos administrativos y judiciales dentro de la politeia. El acceso a ese cuerpo dependía del rango y del reconocimiento imperial. Si eras magistrado, alto funcionario o notable urbano, ya estabas calificado para ser senador. Solo faltaba el nombramiento formal por parte del emperador o de otros senadores. Es importante resaltar que el Senado no era una nobleza hereditaria ni de ningún tipo, como lo que existía en el occidente feudal. Estos no heredaban sus cargos ni tenían derechos sobre las tierras de Romanía. Eran servidores públicos, magistrados al servicio de la República, no cortesanos. Y esta es una de las diferencias más grandes y fascinantes entre el Imperio Romano y los reinos medievales: la movilidad social. En Rumanía, lo único que necesitabas para acceder a un cargo público, incluyendo el rango de emperador, era ser un ciudadano romano. Y recordemos que desde el edicto de Caracalla, que universalizó este derecho, hasta las clases más bajas de la sociedad cumplían este requisito. Y es por eso que tenemos varios ejemplos de emperadores desde orígenes humildes y agrarios que escalaron hasta las posiciones más altas del imperio en unas pocas décadas. Tengo algunos ejemplos desde la Roma clásica. Aureliano, el restaurador del mundo, fue hijo de campesinos de Moesia, trabajó en el campo antes de enlistarse en el ejército. Diocleciano fue hijo de campesinos libertos. Justino y su sobrino Justiniano nacieron en una familia campesina de habla latina en los Balcanes. Se sabe que Justino en específico fue un pastor y campesino analfabeto de Dacia. Silio I, de padres armenios, nació en la pobreza absoluta y durante su niñez trabajaba como peón agrícola y cuidaba caballos. Miguel V era apodado Calafates, que significa el calafateador de barcos.
porque su padre era artesano naval. Y estos son solo algunos de los ejemplos. Lo mismo ocurría con los senadores. Su pertenencia dependía de una carrera pública, no de un linaje. En Rumanía no importaban el estrato social, el origen étnico, ni incluso el género, aunque hay que aclarar que estos factores sí podían generar impopularidad. Lo único esencial era tener una plataforma para ganar influencia, una buena oratoria, prestigio local o una carrera militar destacada. Teniendo esto claro, repasemos algunos de los momentos clave del Senado de los que tenemos registro y otros más cotidianos. El primero, cuando murió Zenón en el año 491, la emperatriz Ariadna ordenó al Senado y a los magistrados seleccionar un nuevo emperador. El proceso fue abierto, los senadores debatieron, hubo desacuerdos y finalmente se eligió a Anastasio I, quien fue llevado ante la asamblea. El Senado le hizo jurar gobernar con justicia antes de proclamarlo públicamente en el hipódromo ante el pueblo y el ejército. Tras la muerte de Anastasio en el 518, el pueblo se reunió en el hipódromo y autorizó al Senado a elegir un nuevo emperador. Hubo intentos de imponer un emperador por parte de otras facciones militares, pero fueron rechazadas por la multitud y finalmente el Senado declaró su apoyo a Justino, quien fue aclamado por todos. En el año 532, miembros del Senado conspiraron para derrocar a Justiniano durante los disturbios de Nica e incluso propusieron candidatos alternativos. En el año 608, debido al mal gobierno del emperador Focas, miembros del Senado proclamaron emperador a Heraclio en la provincia de África. Cuando éste reunió suficientes apoyos, marchó a la capital, donde los senadores depusieron, arrestaron y entregaron a Focas al nuevo emperador. Después de deponer al emperador Heraclonas, el Senado gobernó directamente el imperio durante la minoría de edad del emperador Constantio II. Y finalmente, durante la Cuarta Cruzada, en el año 1204, el Senado fue convocado por los ciudadanos para elegir un nuevo emperador que asumiera el mando ante el asedio de los venecianos. El Senado eligió entre varios candidatos y finalmente seleccionó a Nicolás Canavós, mismo que rechazó la posición y se negó a asumir el mando. El resto de la crisis, el Senado mantuvo contacto con los cruzados en un intento de negociar, sin éxito, el cese de hostilidades con los occidentales. Finalmente, se cree que algunos senadores intentaron organizar milicias ciudadanas para defender Constantinopla una vez que los francos habían penetrado las murallas. Los senadores sobrevivientes huyeron a otras ciudades romanas y ahí legitimaron a 3 nuevos emperadores: Miguel Comnenos Ducas en Épiro, Alexios Comnenos en Trebisonda y Theodoros Lascaris en Nicea, cuyos sucesores lograrían finalmente reconquistar Constantinopla. Estos son solo algunos ejemplos de crisis y eventos extraordinarios en los que el Senado intervino y se vio presente. Sin embargo, de forma cotidiana, el Senado fungía como un cuerpo de consejeros, que además de desempeñar las labores propias de sus cargos administrativos en el imperio, se reunían para discutir leyes, decisiones o eventos cotidianos de la vida diaria de la República. Si una ley era problemática o un funcionario actuaba mal, incluyendo el propio emperador, el Senado intentaba disuadirlo y recordarle el sentimiento de la politeia. El emperador decidía, sí, pero ignorar al Senado significaba perder el respaldo político de la República, lo que podía culminar en deposición o incluso en la muerte. Un emperador en buenos términos con el Senado, en cambio, gozaba de estabilidad y buena imagen pública. Aquí algunos ejemplos. El senador Miguel Celos, alrededor del año 1050, lanzó críticas abiertas al emperador Constantino IX, el conocido como Monomacos, por su estilo de vida decadente, declarando que despilfarró el tesoro, descuidó al ejército y convirtió al imperio en un teatro de lujo. Y expresándole más tarde, cuando un emperador deja de actuar por el bien común, deja de ser el legítimo gobernante de los romanos. Diversos senadores aportaron al género de espejos de príncipes, recordando directamente al emperador que su único deber era promover el bien público y no gobernar para su beneficio privado. Gobernar en beneficio del gobernante en lugar del gobernado era la definición de tiranía en todos estos textos. Por ejemplo, en este texto dirigido a León VI se le recuerda al emperador que no debe dar demasiado valor a la riqueza material. Le dicen: además, tu propiedad no es realmente tuya, sino que pertenece a tus ciudadanos, especialmente a los pobres y marginados.
Así pues, procura ser un benefactor en lo que respecta a la comunidad. El mismo punto se plantea más adelante de otra manera. Le dicen, el palacio te pertenece hoy, pero mañana no. Pasado mañana pertenecerá a otro y pasado mañana a otro. De modo que nunca pertenece a nadie, porque aunque cambia de manos muchas veces, no tiene dueño verdadero. Además de actuar en crisis y aconsejar sobre el buen funcionamiento del Estado, el Senado también podía fungir como tribunal político, ya que en varias ocasiones este cuerpo se reunió para juzgar a altos funcionarios del Estado o incluso a miembros de la familia imperial. La Basílica y otros textos legales reconocen el derecho del Senado para actuar como tribunal de apelación y como corte de delitos políticos, los llamados crisis politicae. Esta función se reconoce institucionalmente dentro de la administración imperial. Y por último, también el Senado tenía su mismo rol ceremonial que tuvo desde la antigua Roma, es decir, otorgaba triunfos a los emperadores tras múltiples victorias contra los bárbaros, asignaba cognominia de grandeza para distinguir a sus ciudadanos y patrocinaban actividades cívicas y religiosas como las carreras del hipódromo, los teatros de la ciudad y las procesiones de la Pascua. Todo esto nos muestra que, contrario a la creencia popular, el Senado bizantino conservó una función política real. Criticaba, aconsejaba, nombraba, legitimaba y en ocasiones incluso deponía a los emperadores. Lejos de ser un adorno cortesano, fue una institución republicana viva, heredera del Senatus Populusque Romanus y guardiana de la Politeia Don Romeo. Ni la Basileia ni el Sincletos podían sostenerse sin el apoyo del pueblo romano. Para nosotros que vivimos en repúblicas modernas, esto puede parecer obvio. Lo fascinante es que hablamos de la Edad Media, una época en la que en Occidente la tierra pertenecía a linajes nobles y se transmitía hereditariamente, mientras que en Rumanía la tierra pertenecía al Estado y se administraba comunalmente. Por eso, mientras en el reino de los francos un hombre podía perder la vida por insultar a su señor feudal, en el Imperio Romano no solo estaba permitido, sino que era común debatir y criticar al emperador en público. La idea central del sistema bizantino era que la soberanía residía en el pueblo romano, no en el emperador. La politeia incluía a todos, el emperador, al senado, al ejército y al pueblo llano. Pero el principio de autoridad siempre fluía de abajo hacia arriba. El emperador gobernaba por delegación del pueblo, y éste tenía el derecho de retirar su consentimiento cuando el gobernante violaba el pacto moral con la comunidad. ¿Y cómo se ejercía la voluntad del pueblo? El pueblo no votaba como lo hacemos hoy en día, pero intervenía directamente en la política a través de rituales, aclamaciones y protestas públicas. No existían instituciones representativas formales, pero sí una conciencia constitucional de que el pueblo tenía derecho a hacer y deshacer emperadores. Las multitudes actuaban como una asamblea soberana de facto. Sus gritos de axios, digno, o anaxios, indigno, podían elevar o derribar a un gobernante. Este grito, repetido en la ceremonia de coronación, no era decorativo, representaba la ratificación de la soberanía popular. Y es que ningún emperador era plenamente legítimo sin la aprobación del pueblo. Incluso los que llegaban al poder por rebelión o golpe militar necesitaban ser presentados ante la multitud para recibir su consentimiento. Voy a dar una serie de ejemplos al respecto, uno de la Roma clásica y el resto del periodo medieval, para que puedan apreciar la continuidad de este fenómeno. En el año 238, el Senado se rebeló contra el emperador Maximino Tracio debido a su profunda impopularidad. En su lugar, elevaron al púrpura a los amados por el pueblo, Gordiano I, y a su hijo Gordiano II. Sin embargo, apenas unos días después de ser proclamados, ambos murieron en África al enfrentarse a tropas leales a Maximino. El Senado entonces nombró a dos funcionarios de la ciudad de Roma, Balbinus y Pupienus, bastante impopulares entre el pueblo, probablemente debido a actos conocidos de corrupción. Sin apoyo popular, ambos emperadores duraron apenas 3 meses en el cargo a pesar de tener el apoyo del Senado y terminaron siendo despojados de sus vidas sin que nadie los defendiera. El joven nieto del popular Gordiano I fue aclamado por la multitud como emperador con apenas 13 años, no porque fuese el ideal del hombre más capaz de Roma, sino porque el pueblo quedó ilusionado con los gordianos que murieron antes de tener la oportunidad de gobernar.
y así de joven como lo ven, gracias a la protección popular y a la tutela del Senado, duró 6 años en el poder antes de morir en batalla contra los persas. Avanzando algunos siglos durante los disturbios religiosos del año 512, el pueblo irrumpió iracundo en el hipódromo gritando consignas contra el emperador. En respuesta, Anastasio se quitó la corona y se ofreció a abdicar, diciendo: «Si mi gobierno desagrada a los romanos, que elijan a otro emperador». El pueblo, emocionado por su discurso, acompañado de tal muestra de humildad, pidió que retomara la diadema y continuara su gobierno. Aquí, el pueblo estuvo a punto de repudiarlo, pero finalmente lo confirmó. Aún así, el episodio demuestra que la voluntad popular podía legitimar o incluso invalidar el gobierno. Otro ejemplo posterior, Justiniano II se ganó la hostilidad del pueblo y del Senado por su crueldad y su represión. Durante la insurrección de Leoncio en el año 695 ocurrió un episodio graciosísimo porque el pueblo le cerró las puertas de la ciudad al emperador en la cara y aclamaron al usurpador en su lugar. En el año 1041, Miguel V fue adoptado por la emperatriz Zoe, pero pronto intentó gobernar sin ella. Grave error. El pueblo, indignado, se reunió fuera del palacio, clamó por el regreso de Zoe y repudió a Miguel con el grito clásico de deslegitimación: «Nax, anax, anaxios», es decir, indigno. Cuando Miguel V fue declarado indigno por el pueblo, su legitimidad colapsó. Fue arrestado y cegado al día siguiente. Aquí nuevamente el pueblo actuó como tribunal de la politeia, retirando su consentimiento y provocando su destitución inmediata. Más tarde, en el año 1081, cuando Niceforos III perdió el apoyo popular debido a su incapacidad de mejorar la situación general del imperio, la multitud en Constantinopla se negó a aclamarlo durante las ceremonias en la Hagia Sofía. En cambio, comenzaron a gritar el nombre de Alexios Comnenos, quien fue luego proclamado emperador por consenso popular y senatorial. Niceforos le cedió el púrpura y se exilió como monje en un monasterio. Otros 100 años después, en el 1185, Drónicos Comnenos fue linchado por la gente tras ser declarado tiranos por su crueldad. El pueblo ejerció justicia por su propia mano contra el mandatario que había dejado de ser su legítimo emperador. Un par de años después, en el 1187, el emperador alemán Enrique VI extorsionó al Imperio Romano amenazándolo con una invasión, mientras éste combatía a los musulmanes en Anatolia, a no ser que pagaran un tributo. El emperador Alexios Ángelos reunió al pueblo de Constantinopla en el hipódromo para exponerles la situación y proponerles levantar un nuevo impuesto para reunir la suma demandada por los germanos. El impuesto se llamó el alamánico. Sin embargo, el pueblo repudió la idea y la propuesta fue vetada. El imperio, por voluntad popular, se negó a pagar la extorsión del sacro emperador. Sin embargo, este falleció antes de poder cumplir sus amenazas, siendo este episodio tan solo un preludio de lo que ocurriría pocos años después en la Cuarta Cruzada. Habiendo repasado estos ejemplos, es importante resaltar que el principio republicano no se limitaba a la capital, es decir, a Constantinopla. En las provincias, el pueblo actuaba de forma análoga durante las rebeliones y crisis sucesorias, y por lo tanto, los emperadores se preocupaban bastante por cómo eran percibidos incluso en los confines del imperio. Las provincias eran parte del cuerpo vivo que era la politeia. Tenían sus propios senados locales, funcionarios imperiales, ejército local permanente, y si estas provincias consideraban que estaban siendo descuidadas o maltratadas por el emperador, con impuestos injustos, falta de protección contra invasiones y saqueos de los bárbaros, o poca inversión pública, estas podían rebelarse cerrando filas alrededor de un nuevo candidato más digno que velara por el bien común. En estas situaciones, cuando surgía un pretendiente, las ciudades lo aclamaban como emperador y consideraban ilegítimo al de Constantinopla. Los levantamientos imperiales se presentaban como restauraciones de la república, no como actos de rebelión, pues el emperador no era el dueño de la politeia. De esta manera, el consenso popular podía formarse en varios lugares. Si el pueblo de Asia Menor o Siria reconocía un nuevo Basilevs, este acto tenía peso político, aunque la capital aún no lo aceptara. El pueblo entonces no era una masa irracional, sino el juez moral del régimen. El emperador debía gobernar para el bien del pueblo y con su consentimiento, o perdía su legitimidad.
La ideología bizantina, entonces, reconocía que la autoridad imperial era revocable y que el pueblo podía deponer al tirano mediante aclamación o rebelión. El ejército no era una fuerza separada del pueblo, sino su extensión armada. Caldelis llega a mencionar en sus obras que en la ideología republicana bizantina, el pueblo era literalmente el pueblo romano en armas. Los soldados eran campesinos romanos. Los ejércitos temáticos se nutrían de las mismas comunidades que defendían. Por tanto, cuando el ejército intervenía en política, proclamando o deponiendo emperadores, no se veía como un golpe militar ajeno, sino como una manifestación del poder popular. Además, las tropas participaban formalmente en la elección imperial junto con el Senado y junto al pueblo. El esquema Senado, Ejército y Pueblo, que heredaba de la antigua Roma, seguía siendo la fórmula de legitimidad hasta el final del imperio. Siempre se decía que cada nuevo emperador había sido aclamado por estos tres órganos de la politeia. Así, el ejército ratificaba al emperador, jurando fidelidad tras su aclamación pública. Si lo hacía antes que el Senado o el pueblo, debía igualmente obtener su aprobación posterior para ser legítimo. Cuando los soldados se rebelaban, proclamaban que actuaban por el bien de los romanos o para salvar a la politeia. Y estos movimientos no eran concebidos como traición por el resto de la res romana, sino como corrección del orden político, cuando el emperador se desviaba de la justicia. Por ejemplo, las revoluciones de Niceforos Focas en el 963 o de Isaquios Comnenos en el 1057 fueron presentadas como respuestas legítimas a gobiernos corruptos, y los líderes buscaron la aprobación del Senado y del pueblo antes de coronarse. Y es que, aunque el ejército podía hacer y deshacer emperadores, contrario a la creencia popular, su poder no era absoluto. Ningún basilev sostenido solo por las tropas logró gobernar mucho tiempo si el pueblo lo rechazaba. Esto se debía a que el principio ideológico de la politeia exigía consenso, la unión de Senado, pueblo y ejército. Si uno de esos tres actores se apartaba, el régimen quedaba inestable y vulnerable a otra revolución. Exploremos algunos ejemplos de emperadores que llegaron al poder con apoyo exclusivo del ejército por medio de un golpe militar, pero que fueron repudiados por el resto de la politeia. En el Imperio Romano Clásico, durante la turbulenta crisis del siglo III, los emperadores exclusivamente militares eran la norma. Y es por esto que sus gobiernos fueron tan cortos e inestables, pues únicamente se sostenían por el apoyo de sus legiones, mientras que el Senado y el pueblo les aclamaban con desconfianza en el mejor de los casos y en el peor directamente los repudiaban, esperando con ansias un reemplazo más digno. Un ejemplo de ello fue el emperador Emiliano o Emilianus, un general poco conocido en el imperio que tras una victoria contra los godos fue proclamado Augustus por sus propios soldados en medio de la euforia y el descontento contra el emperador Trebonianus Gallus. Tomando a Treboniano y a su coemperador por sorpresa, quienes no pudieron reaccionar ante la velocidad de su avance, Emiliano se presentó como único candidato posible ante el Senado romano, quienes no sabían quién era. No tenía un historial militar destacado y su carrera política era inexistente, por lo que no lo reconocieron hasta días después de una intensa deliberación. Y al no haber otro candidato, por supuesto. Eso sí, él tuvo que decir todo tipo de cosas y jurar toda clase de juramentos, tales como decir que solo era un humilde siervo del Senado y que únicamente se dedicaría a luchar contra los enemigos de la República como un general más a su servicio. A pesar de ello, el Senado lo aclamó con poco entusiasmo, y el pueblo nunca llegó a conocerlo y lo veía con desconfianza. 3 meses duró su gobierno antes de que viese su fin a manos de sus propios soldados al acercarse a la ciudad un candidato con mayor apoyo militar y popular, Valeriano. Emiliano es solo un ejemplo de la fragilidad del oficio imperial si éste no contaba con respaldo popular desde la antigüedad. Ya en el medievo vemos otros ejemplos que comparten la misma estructura siglos después. Por ejemplo, León V llegó al poder con apoyo casi exclusivo del ejército tras derrocar a Miguel I. Su ascenso careció de aprobación popular inicial y su legitimidad siempre fue débil, por lo que su reinado terminó abruptamente cuando un grupo de oficiales conspiró para matarlo.
El pueblo no intervino en su defensa ni lamentó su muerte. Niceforos Focas fue proclamado por sus tropas en Cilicia y marchó sobre Constantinopla con el respaldo militar. El patriarca y el senado reconocieron su autoridad, solo tras intensas negociaciones, porque el pueblo de la capital no lo aceptaba plenamente. Aunque gobernó algunos años gracias a sus numerosos éxitos militares, su impopularidad con el pueblo y el clero, por impuestos y austeridad, llevó a su asesinato. Su caída ejemplifica cómo un emperador sostenido solo por el ejército se aislaba y caía fácilmente, aún cumpliendo su rol militar. Un emperador debía ser un gran político y administrador, no solo un general. En el siglo X, los generales Bardas Focas y Bardas Cleros se proclamaron emperadores en nombre de los ejércitos de Asia Menor. Ninguno obtuvo reconocimiento en Constantinopla, y tras estancarse también perdieron apoyo local en Anatolia, por lo que sus movimientos se derrumbaron al perder el respaldo popular y senatorial. Lo que nos lleva al último punto, y para mí muy interesante. ¿Cómo eran las guerras civiles en el Imperio Romano de Oriente? Yo creo que estos conflictos internos son profundamente malentendidos, ya que estas guerras, si es que se les puede llamar así, eran mucho menos destructivas de lo que suele suponerse. Y es que los conflictos internos del Imperio Romano en el medievo evitaban la devastación civil y económica que caracterizó las guerras civiles occidentales en ese mismo periodo, ya que eran consideradas expresiones constitucionales, no anárquicas o con el propósito de dañar la propiedad familiar de alguna clase de nobleza. En las fuentes que retratan estas guerras civiles bizantinas, estas se entendían como procesos legítimos dentro del marco republicano. Los bandos no luchaban por destruir el Estado, sino por restaurar la justicia o salvar la república. Esto significaba que, en primera, no se consideraban enemigos, sino rivales dentro del mismo cuerpo político, la politeia. En segundo, los ejércitos rebeldes mantenían la disciplina romana, y finalmente, las campañas evitaban el saqueo indiscriminado o la ruina de las ciudades. La violencia se limitaba, pues los rebeldes y emperadores seguían reglas no escritas de contención. Cuando un ejército entraba en una ciudad romana, lo hacía para obtener reconocimiento político, no para saquearla. El objetivo principal era la proclamación y aceptación del nuevo emperador, no la ocupación ni la aniquilación del enemigo. El candidato hablaba con los senadores locales, reunía al pueblo en las plazas, exponía sus razones para ser aclamado y magnificaba los fracasos y errores del emperador en turno. Por ello, las ciudades y la población civil sufrían relativamente poco comparadas con otros contextos históricos. De lo contrario, el pueblo no aclamaría a un tirano que para salvar a la república primero debía destruirlo. Por lo mismo, la mayoría de conflictos civiles eran cortos o de baja intensidad. Rara vez había asedios urbanos, pues la mayoría de las contiendas se decidían en el campo de batalla entre los candidatos rivales o mediante negociación antes de que se pudiera tomar una ciudad, porque el motivo era político. Sitiar o arrasar una ciudad romana equivalía a atacar al propio pueblo, lo que era visto como hibris, un crimen moral y político. En cambio, los contendientes preferían 1. Negociar con el Senado y el patriarca para obtener la rendición legal de la capital, o 2. Ser aclamados localmente en las provincias, lo que daba mayor legitimidad al pretendiente. Esto porque los romanos habían internalizado ya la idea de que eran una sola politeia y por lo tanto, incluso cuando luchaban, debían evitar la autodestrucción. Cuando un bando ganaba, era común que perdonaran a los soldados vencidos, confirmaran los rangos de sus rivales y evitaban represalias masivas. Esta es la razón por la cual vemos tantas guerras civiles en la historia romana y nos preguntamos cómo es que su imperio duró tantos siglos sin darnos cuenta de cómo se expresaban en la práctica estos conflictos, que en muchas ocasiones hacían más bien que mal a la politeia, pues eran la oportunidad perfecta de reemplazar a un tirano o de confirmar y legitimar a un buen emperador. Las pocas veces en las que una contienda de esta naturaleza afectó significativamente al colectivo de los romanos fue cuando enemigos externos se aprovechaban de la distracción de los ejércitos para saquear las fronteras y debilitar la autoridad imperial. Ya hemos analizado todos los órganos que conformaban la politeia, y a estas alturas debería quedar claro por qué Bizancio y Roma en general continuó no solo considerándose, sino siendo una república, incluso con un emperador a la cabeza. Los emperadores concentraban más poder que cualquier rey medieval, sí,
pero ese poder estaba condicionado y dependía de la renovación constante del pacto moral con el pueblo romano, quien podía revocar su consentimiento en cualquier momento. Aún así, los romanos valoraban la estabilidad siempre que ésta no entrara en conflicto con el bien común. Por eso, cuando era posible, preferían una sucesión padre a hijo, como en una monarquía tradicional. Los hijos del emperador nacían ya con cierto grado de legitimidad, pues eran considerados hijos de la politeia. Estos infantes imperiales eran los porfirogénitos, literalmente nacidos en púrpura. La púrpura, el color regio por excelencia, había estado reservada durante siglos al emperador y a su familia. No es extraño que el pueblo venerara a los niños nacidos con este título. Encarnaban continuidad, estabilidad y esperanza por un mejor futuro. Los emperadores solían organizar ceremonias de aclamación para proclamar césares o coemperadores a sus hijos, incluso en la infancia. Esto aseguraba la sucesión y buscaba explícitamente el consentimiento del pueblo. Ser porfirogénito, Caesar o sin Basilevs añadía una legitimidad inmensa ante el pueblo, el senado y el ejército. Un ejemplo claro es la situación de Basilio II y su hermano Constantino VIII. Tras la muerte de su padre, Romano II, quedaron como únicos emperadores legítimos con apenas 5 y 3 años. Cuando Niceforos Focas y luego Ioannes Tzimiskes tomaron el control imperial, no los depusieron ni los lastimaron. Por el contrario, los confirmaron como emperadores precisamente porque dependían de ellos para su propia legitimidad. El pueblo no habría tolerado ningún daño contra los hijos de la República. Sabemos cuán peligrosas habrían sido tales acciones porque décadas después, cuando Zoe, hija de Constantino VIII y emperatriz por derecho propio, fue depuesta por su hijo adoptivo, Miguel, estallaron disturbios masivos en la capital. En un solo día, Miguel fue derrocado y mutilado por el pueblo, mientras que Zoe, junto con su hermana Teodora, fue restaurada como legítima emperatriz reinante de los romanos. Niceforos y Tzimiskes habrían corrido la misma suerte de haber atentado contra los hijos de Romano II. Pero la púrpura no garantizaba el trono. Ser porfirogénito confería respeto, sí, pero no aseguraba el amor del pueblo ni el derecho al trono. No existía nada semejante al derecho divino occidental ni a la sangre azul hereditaria. Estos son términos que vienen de la tradición germánica. Si un emperador nacido en púrpura crecía para ser un administrador incompetente, un militar fracasado o un tirano corrupto, el pueblo no dudaba en retirarle su apoyo y a veces, de forma brutal, le castigaba. Como fueron los casos de los nacidos en púrpura, Constantino VI, quien terminó ciego y depuesto, Andrónico II, repudiado y forzado a abdicar por su incapacidad militar y económica, Miguel VII, competente financiero, depuesto y enviado a un monasterio. En fin, la púrpura era venerada, sí, pero no confería impunidad ni aseguraba la sucesión. La politeia tenía la última palabra. Finalmente, me gustaría cerrar este video discutiendo de dónde proviene la idea tan difundida en la cultura popular de que los emperadores bizantinos no eran más que déspotas orientales, monarcas teocráticos y absolutos, completamente alejados de los virtuosos líderes de la antigua Roma. Estas concepciones erróneas no surgieron en la Edad Media, como muchos de los otros mitos de Bizancio, sino durante la Ilustración, específicamente entre los siglos XVII y XVIII. Autores como Voltaire, Gibbon, Montesquieu utilizaron a Bizancio como un ejemplo negativo para atacar a su propia Iglesia occidental y a los monarcas absolutistas de su tiempo. Para ello retrataron a los emperadores bizantinos como soberanos caprichosos, ilimitados, rodeados de súbditos pasivos y manipulados por una iglesia omnipresente que controlaba cada aspecto de la vida política de una Constantinopla decadente. Pero como hemos visto a lo largo de este video, ese retrato no podría estar más alejado de la realidad. La evidencia histórica muestra un senado activo, un pueblo poderoso, restricciones tradicionales y una responsabilidad política constante hacia la politeia. En realidad, los ilustrados estaban proyectando en Bizancio los defectos de su propia sociedad contemporánea y presentándolo como una advertencia. Así termina una sociedad dominada por el dogma. Además, los ilustrados estaban obsesionados con el mundo clásico de la Grecia antigua y la República Romana. Consideraban que Bizancio era una degeneración oriental,
no una continuación legítima de Roma, por lo cual rompieron artificialmente la continuidad Roma-Bizancio, para poder ensalzar la antigüedad racional frente a la Edad Media religiosa. ¿Y qué alimentó estos discursos si la evidencia histórica es bastante clara? Bizancio en todo caso se asemejaba más a lo que los ilustrados decían aspirar construir en Europa. Pues miren, en esos tiempos la mayor parte de los textos bizantinos se encontraban aún en el Imperio Otomano. Autores fundamentales como el senador Miguel Psellos eran prácticamente desconocidos en Occidente. Además, las pocas fuentes que tenían estaban precisamente en griego, y es bien sabido que a Edward Gibbon se le dificultaba este idioma. Esto influyó en que interpretara el lenguaje político bizantino en términos occidentales, equiparándolo a sus equivalentes feudales que no tenían nada que ver con la realidad romana. Cabe añadir que mucho de lo que les llegó a los ilustrados era propaganda imperial, es decir, lo que les llegaba eran textos oficiales, la imagen pública que los emperadores crearon desde Diocleciano y Constantino, la diadema, la púrpura, los cetros, el globus crucifix, la idea del representante de Dios en la tierra. Todo esto buscaba reforzar la autoridad e imagen del emperador después de la crisis del siglo III, donde casi hubo un emperador distinto cada año. Era teatro político, no un programa teocrático real. Los romanos nunca interiorizaron estas ideas a nivel práctico, y poco cambio hubo en los funcionamientos de la república, más allá del tratamiento simbólico de la dignidad imperial. Sin embargo, los ilustrados lo tomaron al pie de la letra e imaginaron que Bizancio funcionaba como las monarquías absolutas de Francia o España, ignorando el hecho de que muchos de estos supuestos dioses terrenales terminaron linchados por la multitud, depuestos, exiliados o cegados por la propia población que gobernaban. Ignoraron también que los emperadores nombraban y deponían patriarcas, incluido durante siglos al mismo papa. Difícil hablar de teocracia cuando los líderes religiosos estaban sujetos al orden civil, pero de esto hablaré más a profundidad en otro video. A todo lo anterior se le sumó el auge del orientalismo académico del siglo XIX, especialmente en Francia, Alemania y Gran Bretaña. Desde esa visión ideológica y abiertamente racista, Bizancio era descrito como asiático, irracional, místico, opuesto a Europa, una caricatura que tenía más que ver con la política imperialista del siglo XIX que con la historia. El resultado fue un Bizancio fantasmagórico, exótico, corrupto, pasivo, decadente, una proyección cultural que no resiste el más mínimo análisis histórico serio. Todo esto forma parte de las ideas que tanto cultural como académicamente seguimos repitiendo sobre el Imperio Romano medieval. Incluso hoy, a pesar de contar con todas las fuentes y con abundante investigación moderna, los videos de YouTube y las publicaciones en redes sociales siguen reciclando estos mitos ilustrados como si fueran verdades evidentes. Espero que este video les haya gustado y que los ejemplos les hayan sido claros, útiles y amenos. Mi deseo es que haya despertado su interés por el Imperio Romano después del año 476 y que se permitan leer su historia desde su propia realidad republicana, no desde estereotipos heredados. Cuando dejamos atrás estas ideas preconcebidas, se abre un mundo completamente nuevo y mucho más interesante.